El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el Maestro José Briceño, transmitiendo con todas las fuerzas, con toda mi pasión, con toda mi entrega, con toda devoción, con toda honra, porque me siento honrado de haber sido escogido por Dios para esta ardua tarea de llevar el conocimiento de la verdad del reino, de transmitir parte de su pensamiento que se me ha sido iluminado, que está plasmado en el texto sagrado por revelación, en revelación por inspiración del Espíritu. Maestro Briceño transmite desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo por ende para un mundo internacionalmente hablando. Saludamos a todos los que me están escuchando a través de esta audioimagen en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, aún hasta el continente africano, Ucrania, creyendo por el Espíritu y por todos aquellos que colaboren, a que se crean o estén seguros de ser colaboradores y participantes del reino, que puedan tomar este mensaje y lo puedan compartir y no quedarse con ellos. Estamos dando un seminario acerca de lo que es la fe, el cual he titulado Fe Inconmovible. Seminario que hace y ha hecho tanta falta por todas las desde que Dios es, no desde que Dios existe, porque Dios no existe, Dios es. Desde que Dios es, la fe ha sido un elemento de cooperación en la vida de los hombres, cuando son llamados por Dios para caminar en éxito. Y cuando hablo de éxito estamos hablando de llevar a cabo el propósito, de que Dios pueda llevar a cabo su propósito a través de ellos. En nuestra clase pasada yo quiero enlazar al pensamiento pasado con el que vamos a transmitir ahora. Yo sé que hay un principio establecido en la palabra que está allí, que no lo podemos evadir, no lo podemos pasar por alto. Es que está establecido que no podemos aplicar lo que no conocemos y no podemos conocer lo que no tenemos. Pablo dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos, según primera carta a Corintios 13:9. La pregunta es, ¿por qué profetizamos en parte? Su respuesta es porque en parte conocemos. Jesús dijo algo muy similar: lo que sabemos hablamos y lo que vemos testificamos. Esto está en Juan 3:11. La pregunta es, ¿por qué hablamos y testificamos de lo que sabemos y vemos? Su respuesta es porque no podemos hablar y testificar de lo que no sabemos y de lo que no hemos visto. Por tanto, la falta de conocimiento es un elemento. Esto a usted nunca se le olvide. Es un elemento de cooperación que Satanás utiliza como arma para tratar de destruir a la iglesia. En Oseas, en su capítulo 4, verso 6, dice que un pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hay sus razones, más adelante hablamos de ellos. Pero Isaías 5:13 dice que un pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Observe usted y preste muchísima atención la verdad central que está en estos dos pasajes, que es un denominador común,
que según estos dos pasajes que acabamos de presentar, Oseas 4:6 y Isaías 5:3, la ignorancia trae como resultado cautiverio y destrucción. Según lo que Jesús expresa en su mensaje que está escrito en Juan 8:32, la verdad es todo lo contrario. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Del cautiverio, libre de la destrucción. Este es el punto, que donde no hay libertad es porque no está la verdad. Donde no está la verdad no hay conocimientos, donde no hay conocimientos no hay visión, donde no hay visión no hay iluminación, donde no hay iluminación no hay revelación, y donde no hay revelación no está la palabra. Porque cuando usted conoce la verdad del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios, que es lo que a nosotros nos interesa conocer, el pensamiento de Dios. La Biblia presenta, en la Biblia está plasmado el pensamiento de Dios, el pensamiento de las tinieblas, el pensamiento de los hombres. Cuando hablamos de las tinieblas estamos hablando de la forma de pensar Satanás, sus demonios. Los hombres son los súbditos que representan a Satanás, y aún los que no representan a Satanás. Y el pensamiento de Dios también está plasmado en el texto sagrado. Entonces, cuando usted se mueve en el pensamiento, en lo que está plasmado en el texto sagrado, y conoce usted la verdad, usted conoce la verdad, y conoce el texto sagrado, porque la palabra produce la revelación, la iluminación, visión, la visión el conocimiento de la verdad, y la verdad nos hace libres. De allí la importancia de conocer la fe en todas sus extensiones y poder hacer de ella un estilo de vida. Porque yo decía, ¿cómo puede una persona caminar y vivir una vida en fe si no conoce lo que es fe? Es como cuando yo le digo a usted una verdad paralela, para que usted se dé cuenta de lo que le quiero, usted entiende lo que le quiero, capte lo que le quiero decir. Cuando yo le digo a usted, vive en amor, ame, pero si tú no sabes lo que es el amor, ¿cómo le puedo decir yo a usted, o exigirle, o demandarle que viva en amor, que camine en el amor de Dios, si usted no tiene conocimiento de lo que es el amor? Cuando usted se va a primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 13, te da una cátedra de lo que es el amor. Te dice lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace, lo que el amor no deja de ser por naturaleza. Entonces, cuando yo entiendo las características del amor, entiendo lo que dice el texto sagrado en relación al amor, cómo piensa Dios en relación al amor, estudiando en el texto sagrado lo que está plasmado y escrito y decretado de lo que es el amor, la información que me da el texto sagrado de lo que es el amor, entonces yo puedo caminar en amor. Igual pasa, como usted puede vivir una vida en fe si usted no sabe lo que es fe. Mire, de la única manera que un creyente pueda vivir en fe sin conocerla, es que se opere el don de fe como auxiliar por el Espíritu, y en una forma ocasional, circunstancial o fortuita. Cuando eso se da, se puede producir un milagro por fe, por impartido por el Espíritu en el don, aunque usted no conozca lo que es la fe. Le voy a dar ejemplos para que usted me agarre, porque esto es una cátedra, estoy dando un estudio bien claro, preciso y conciso, porque la idea es que usted conozca el pensamiento de Dios en relación a la fe, para que usted pueda caminar en fe y no caminar en pseudismos, imitaciones, impulsos, creyendo usted que está en fe y no tiene nada que ver con la fe. Ahorita hay mucho acuerdo mental, positivismo, acuerdo mental, cibernética, yoga, ciencia cristiana, metafísica dentro de la iglesia por fe, y eso Dios no lo honra, Dios no camina así. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Y los dones espirituales, para explicar bien lo que acabo de decir ahora, los dones espirituales trabajan como auxiliares. En algunos casos trabajan como auxiliares. Por decir algo, cuando no hay un profeta de oficio en la congregación para Dios impartir una palabra profética, Dios le da la palabra a un profeta, baja la palabra como en sabiduría, palabra de sabiduría, y cuando sale de la boca del profeta para una segunda o tercera persona es profecía. Y Dios quiere dar una palabra profética entre una congregación
a la iglesia o a un individuo en particular, pero no está el profeta como oficio. Entonces Dios usa lo que llaman lengua de interpretación, que es igual a profecía. Alguien habla en lenguas, alguien interpreta, no traduce, interpreta, porque el don es interpretación, no es de traducción. Interpreta y eso pasa a ser una profecía. Entonces el don de lengua y de interpretación operaron como auxiliares porque no está el oficio del profeta. Por decir algo, se puede discernir por el conocimiento de la palabra. Yo puedo discernir las cosas por el conocimiento que tengo de las escrituras, pero cuando no hay conocimiento de las escrituras en el área donde se necesita un discernimiento, pues se opera el don de discernimiento de espíritu como auxiliar. Igual pasa cuando no se tiene conocimiento de la fe. No podemos operar en fe porque no conocemos los principios, pues se opera el don de fe como auxiliar. A mí me pasó un caso de una persona que estaba sufriendo de tuberculosis y estaba muriendo, estaba aislado en un recinto, en un sitio. Eso pasó en Venezuela, Caracas. Él estaba aislado en un sitio, yo fui a visitar el recinto y estuve allí, impartí una palabra, enseñé, pero en el fondo yo escuchaba que alguien estaba tosiendo. La tos era aguda, no se paraba, era intensa. Y le pregunté a uno de los líderes, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con esa tos que oigo a alguien tosiendo? Y me dijo, no, maestro, el problema es que eso es uno que está aislado porque él padece de tuberculosis, el bacilo de Koch. Él padece de tuberculosis y lo tenemos aislado, él está muriendo. Y le dije yo al líder, yo quiero, y está muy lejos, no está del otro lado, en el otro lado del recinto. Y el líder me dijo, bueno, vamos maestro, vamos porque tenemos que ir a hacer otras cositas. Y cuando yo di la espalda, yo no sé qué me dio. Ahora sí entiendo lo que me dio. Pero en ese momento no sé qué era ese impulso que yo tuve de querer orar por él. Yo tenía una seguridad de que si yo oraba él se sanaba. Y le dije al líder, mira, yo quiero orar por él. Y él me dijo, maestro, tiene que tener toda la fe del mundo porque el bacilo de Koch es contaminado. Este puede contaminarse. Eso es peligroso, se va a acercar a él. Usted decide. Y yo le dije, no sé, pero hay algo en mí que me dice que yo debo orar por él. Me acerqué con aquella convicción, me acerqué hasta el punto que puse mi mano sobre su frente y sobre su pecho y oré por él. Y me fui. Me fui del lugar. No sé cuánto tiempo pasó. No puedo decirte cuánto tiempo pasó. Estaba de nuevo en la ciudad de Caracas, en un colectivo, en una guagua, en una buseta, en un bus. Estaba montado porque iba a un sitio y se subió una persona como de 1,80 m, 1,75 m, 1,80 m, ofreciendo unos apuntadores, bolígrafos, lápiz a la venta. Y cuando él se centra en mí, se me queda mirando y me dice, maestro José Briceño. Y yo miro a la persona que andaba conmigo, una persona que andaba conmigo, y lo miro a él y le digo a sus órdenes. Y me dice, usted no se acuerda de mí, no se puede acordar de mí porque el aspecto no era igual como el que tengo ahora. Y yo le dije, no le entiendo lo que me está diciendo. Y me dijo, yo soy aquel hombre el cual usted se acercó y oró, que padecía de tuberculosis, que era un saco de hueso y que estaba muriendo. Yo soy ese hombre. En ese momento, cuando me lo quedo mirando, mi corazón se conmovió, una presencia, me compungí y le di gracias a Dios por el asunto. Bueno, lo que sí quiero enseñar es que hubo resultados en una oración que hice en fe, pero no por el conocimiento que tenía de la fe, sino fue un impulso del Espíritu Santo, donde el don de fe se activó en ese momento y me condujo el Espíritu Santo a imponer las manos sobre ese hombre para producir un acto de sanidad que se dio por la fe, pero que fue impulsada por el Espíritu Santo. Eso se puede dar, pero es necesario. Por eso yo le doy gracias a Dios por los dones del Espíritu,
porque nos cubren. En un momento nos cubren los dones y se activan como auxiliares. Pero eso se puede dar, eso es ocasional, fortuito. No se da todas las veces, circunstancial. Ahora, también debemos conocer en relación a la fe que las Escrituras presentan la fe en 3 aspectos. Esto no se le puede a usted olvidar nunca. Estoy dando una cátedra de fe y es necesario que demos la información de todo lo que tenga que ver con la fe. Las Escrituras presentan la fe en 3 aspectos. 1, la fe para salvación. 2, la fe como fruto. Y 3, la fe como don espiritual. No se lo olviden, la fe para salvación, la fe como fruto y la fe como don espiritual. Pero hay que considerar que en sí la fe como recurso espiritual es semejante en naturalezas, pero en grados y en operaciones es totalmente diferente. No hay tal cosa como decir, yo quiero hablar de las 3 feces, como una persona lo dijo. Yo quiero hablar de las 3 feces. Y tomo esto, que es una verdad en parte, pero que no es una verdad cuando él dijo que habían 3 feces. Entonces habló de la fe como salvación, la fe como fruto y la fe como don espiritual. Resulta que no hay 3 feces. Que la fe como recurso espiritual es semejante, es una sola en naturaleza, pero en grado y operaciones es diferente. O sea, cuando la fe se manifiesta para salvación, la fe se manifiesta como fruto o la fe se manifiesta como don espiritual, es la misma fe, pero la diferencia está es que es diferente en grados y en operaciones, totalmente diferente, pero es semejante en naturaleza. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿ok? Por otro lado, hay que tomar en cuenta que el término fe tiene 3 aplicaciones. Oído, presta atención. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que la fe tiene 3 aplicaciones que se ajustan al pasaje en cuestión y que debe ser interpretado según la hilación del pensamiento. Pasemos a caracterizar cada una de ellas. Para este análisis, yo voy a tomar 3 pasajes diferentes de las Escrituras, donde en cada una de ellas se da una aplicación distinta. Maestro, ¿esto es necesario? Claro, esto es necesario entenderlo para no fundamentar nuestra fe en registros bíblicos que se hacen mención de ellas sin tener nada que ver con la fe que se me ha dado como arma para librar conflictos o batallas en contra de las tinieblas. Esto es necesario entenderlo completo. Voy a dar un ejemplo. Por decir algo, en Hechos, el capítulo 14, verso 8 al 10 dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y éste oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe, observe el término fe, para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él, el cojo, saltó y anduvo. Dice Hechos capítulo 14, verso 8 al 10. En este pasaje, si usted no analiza bien, analícelo bien. El término fe hace referencia a una aceptación, creencia, a una entrega para que se dé un milagro. Es una disposición del alma, una aceptación interna llena de posibilidades. Es algo que emana, que sale del mismo espíritu. Pero cuando usted va a Hechos 17, versos 30 al 31, leamos otro ejemplo. Dice, cito: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe. Observa la palabra fe, igual que aparece el término fe en Hechos 14, 8, 10, que lo acabamos de decir. Aquí también aparece la palabra fe, pero con diferentes connotaciones. Vamos a ver, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto está en Hechos 17, 30, 31. En esta ocasión el término fe está relacionado con el testificar con hechos, con dar testimonio, con el avalar, diferente a la connotación o al sentido que se le dio en el primer ejemplo. Vamos a dar el tercer ejemplo. Amados, por la gracia, por la gran solicitud, debo decir, eso está en Judas 3, Judas, el verso 3, porque tiene un solo capítulo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En esta ocasión el término fe está relacionado con el conjunto de doctrinas, está relacionado con la enseñanza. Entonces aquí hay tres aplicaciones en tres textos donde aparece el pasaje fe, el término fe, debo decir, pero con diferentes aplicaciones, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a ver la definición del término fe. La definición del término fe es el término emuná, del hebreo, y pistis del griego. Estos términos tienen dos significados en ambos lenguajes. Pasemos a definirlos. Primero, emuná o pistis es una convicción fundada sobre la confianza que se tiene en una persona y en su testimonio. Primero, es una convicción fundada sobre la confianza que se tiene en una persona y en su testimonio. Dos, denota la confianza misma sobre la cual descansa una convicción, entendiendo que esto es más que una mera convicción intelectual, de que una persona es digna de confianza. Presupone una relación personal con el objeto de la confianza. Es salir de uno mismo para descansar en otros. Es una, perdone usted el vulgo, ¿no? Es un abandono. Es salir de uno mismo para descansar en otro. Es entrar en el reposo de otro, en la confianza de otro, en el cuidado de otro. Pero en general, la fe es una persuasión o convencimiento en el espíritu. Óigase bien, es una persuasión o convencimiento en el espíritu renacido de la verdad fundada sobre el testimonio de uno a quien se tiene confianza y en quien podemos apoyarnos y por ende descansar sobre su credibilidad y sobre su autoridad. Vuelvo a repetir, en general, según la naturaleza etimológica del término emuná y pistis, emuná del hebreo y pistis del griego, la fe es una
persuasión, es más que una convicción intelectual, es estar persuadido en el espíritu, convencido en el espíritu. Es una persuasión o convencimiento en el espíritu renacido de la verdad fundada sobre el testimonio de uno a quien se tiene confianza y en quien podamos apoyarnos y por ende descansar sobre su credibilidad y su autoridad. Es decir, que en cuanto al creyente y a Dios se refiere, la fe es la persuasión o más que un convencimiento en el espíritu, pero que esta persuasión es absoluto, es algo absoluto que el creyente tiene de la verdad de las Escrituras, fundada en la base de la credibilidad y de la autoridad de Dios. Por eso es que cuando un creyente no conoce la integridad que hay en Dios y en su palabra, jamás puede tener fe en Dios. Dios tiene que iluminarte, mostrarte la credibilidad que hay en Él y en su palabra para que tú puedas descansar en Él. Si no, nunca vas a poder. Más adelante te voy a hablar acerca de la integridad y de la credibilidad de Dios y de su palabra, porque Dios me mostró eso según lo que está en el texto sagrado. Dios me dijo, yo te voy a dar a conocer mi credibilidad, mi autoridad, la autoridad y la credibilidad que hay intrínsecamente en mí, en mi palabra, para que nunca dudes de mí. Una vez que a ti se te sea iluminada esa verdad, la integridad y la credibilidad que hay en Dios y en su palabra y la autoridad que hay, que Dios primero deja de ser Dios antes de dejar de cumplir su palabra, tú vas a decir, wow, esto es otro mundo, esto es otra cosa. ¿Por qué la gente vive en temores, en dudas, en ansiedades, en preocupaciones? Porque no conoce a Dios, no conocen la integridad que hay en Dios y en su palabra y la autoridad y el peso que tiene esto. No lo conocen. Por eso vacilan, porque no conocen a Dios. Pero más adelante yo te voy a hablar de estas verdades de reino que te van a llevar a preferir morir creyendo en Dios que vivir dudando de Él. Porque esto es duro lo que voy a decir, pero es una verdad de reino, que los hombres de Dios, aún los que conocieron a Dios, los que conocieron la integridad de Dios, los que conocieron la integridad de su palabra, los que conocieron el peso de la autoridad que hay en todo esto que acabo de presentar en Dios y en su palabra en relación a su integridad, hombres que conocieron a Dios tuvieron fe para morir. Tuvieron fe para morir, porque aún para morir hay que tener fe. Los hombres de Dios no agonizan. Los hombres de Dios mueren en fe, saben a dónde van, saben que el propósito vale más que su propia vida, que si yo tengo que entregar la vida por el propósito de Dios, yo lo hago. Que no hay nada en este mundo que valga más que Dios en ellos, que la vida misma que nosotros tenemos le pertenece a Dios, y que el mejor momento de la vida que a nosotros nos pueda pasar es el momento en el cual partimos con el Señor, en el cual morimos para Dios, en el cual morimos, en el cual Dios decide el que tengas que partir de la tierra. Ese es el mejor momento. Pablo lo entendió. Los apóstoles todos se entregaron la vida por Jesús y lo entendieron. Porque de ninguna cosa hago preciosa mi vida para mí mismo, dice el apóstol Pablo, con el fin de alcanzar el objetivo que el Señor Jesucristo me dio, que es predicar el evangelio a los gentiles. O sea que si yo tengo que morir para alcanzar el objetivo de Dios, o para que Dios alcance su objetivo en mí, pues vaya, no hay nada en este mundo que valga más que eso. ¿Qué es la fe? Vamos a
es una pregunta. Maestro Briceño, ¿qué es la fe? Veremos diferentes conceptos. Voy a presentar diferentes conceptos de varias versiones bíblicas acerca de la fe. Esto lo voy a tomar según Hebreos 11, verso 1. Y luego voy a dar una mayor declaración del concepto de la fe. La Casidro de Reina, Cipriano de Valera, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia ampliada del griego dice: ahora la fe es la seguridad, la confirmación de la evidencia o la prueba de las cosas que no vemos y la convicción de su realidad. Sigue diciendo: la fe percibe como un hecho, la fe percibe como un hecho real aquello que no es revelado a los sentidos físicos. Wow, me gusta mucho eso. La fe percibe como un hecho real aquello que no es revelado a los sentidos físicos. Por fe andamos, no por vista, como dijo el apóstol Pablo. Bienaventurados los que creyeron sin ver, dijo Jesús. La Biblia parafraseada dice: fe es la plena certeza de lo que esperamos o lo que estábamos esperando ha de llegar. Es el convencimiento absoluto que hemos de alcanzar lo que ni siquiera vislumbramos. O sea, es el conocimiento absoluto. Estamos persuadidos de esta verdad, nadie nos mueve, de que hemos de alcanzar lo que ni siquiera vislumbramos. La versión moderna dice: fe es dar sustancia. Fíjese lo que dice, como dice la versión moderna. Fe es dar sustancia a las cosas que veníamos esperando. La traducción Biblia de Moffir dice: ahora la fe significa que estamos confiados en lo que esperamos y convencidos de lo que no vemos. Pero el interlineal griego de Francisco La Cueva lo presenta como sigue. Mire esta verdad que está plasmada en el texto sagrado. Dice: es la fe de lo que se espera, base segura de realidades, pruebas convincentes que no se ven. Wow, qué verdad hay allí. Si nosotros como creyentes pudiésemos entender que la fe no tiene nada que ver con los sentidos, no es sensual, no es almática, no es carnal, que la fe es un poder espiritual que se me ha dado para depositarla en lo que Dios ha dicho y establecido en su palabra. Que independientemente de lo que los sentidos físicos te digan, de lo que veas, huelas, toques, gustes o sientas, si lo que tus sentidos te dicen están en contra de lo que dice el texto sagrado, de lo que tú eres, tienes y puedes en Cristo Jesús, de tu herencia, de tu legado, de los beneficios de la redención, de la regeneración, pues no lo aceptas. Si eso nosotros lo pudiésemos entender,
las cosas cambian, cambiarían todo, dejaríamos de vivir una vida en temores, en dudas, en ansiedades, en preocupaciones, en incertidumbres, en preguntas, en cuestionar, en dudar, en opinar en contra de Dios. Ahora, no es fácil, porque todavía no he dicho nada de la fe. Viene un conocimiento todavía, hermano, que wow. Ahora, vamos a ver 3 características que nos presenta Hebreos 11:1 al verso 3 y el verso 6. 3 características que tienen relación con la fe. Vamos a ver la fe como certeza, la fe como convicción y la fe como testimonio. Vamos a verlo. La fe como certeza. Dice la fe como la certeza, del griego pleroforia. Cuando dice la fe es la certeza, ¿qué quiere decir el texto cuando utiliza el término certeza del griego pleroforia? Cuando estudié esto, yo dije, señores, ¿dónde estamos metidos? Nosotros los que somos llamados por Dios para un propósito eterno, que somos todos, lo que pasa es que todos no han entendido esta verdad, porque Dios no tiene vagos ni delincuentes en su cuerpo, todos son útiles, todos los órganos del cuerpo son útiles. Si nosotros entendiésemos la gran responsabilidad el cual nosotros tenemos o recibimos de parte de Dios al formar parte del cuerpo de Cristo, al haber aceptado el plan de salvación y pasar a ser hijos de Dios por el acto de regeneración, señores, mire, cuando yo leí esto, la fe como certeza, yo dije, Señor, ¿en qué estoy metido? Sí, porque el evangelio de ofertas se acabó. Se me acabó el evangelio de ofertas, el profetizo, el decreto, el declaro, el pacten. Eso se acabó. Entendí que Dios no me ofrece un camino fácil, pero sí una llegada segura, pero no es fácil. Entendí que Jesús lo dijo en uno de sus sermones: en el mundo tendréis aflicción, pero con fe yo he vencido al mundo. Entendí que Satanás no está en una silla de ruedas, que Jesús lo venció, pero que no lo paralizó. Entendí que las tinieblas se van a defender, y más cuando yo estoy comprometido con el reino de la luz y afecto a las tinieblas. Si yo soy una persona que estoy apartado del pecado, consagrado para Dios, tengo sentido de honra, de amor, amo a Dios sobre todas las cosas, nada en el mundo me interesa más que Dios, de honra, honro a Dios, de respeto por lo sagrado, sentido de traslado, entiendo que fui trasladado de las tinieblas a la luz, que nada una tiniebla, tengo sentido de conveniencia, que todo me es lícito, pero que no todo me conviene, que no todo me edifica, y que voy a escoger por lo que vaya en pro del reino, en beneficio del reino y a mí, de los que me rodean. Cuando yo entiendo que estoy consagrado para Dios y que no tengo nada que ver con tinieblas, que soy luz del mundo, que soy sal de la tierra para preservar que este mundo se siga pudriendo en el pecado y para darle sentido a la vida, sazón a la vida de la gente que me rodean, que en tanta necesidad tienen de Dios, que de ahí un enfermo sean sanados, ciegos vean, sordos oigan, mudos hablen, muertos resuciten, los endemoniados sean libres, las depresiones sean fuera de las mentes de la gente, las enfermedades de las mentes sean sanadas. Cuando yo entiendo esta verdad, entonces afecto las tinieblas y las tinieblas se van a defender. Entonces cuando me interesa entender la fe como certeza, del griego pleroforia,
es el acto, oiga, de fijar la mirada sin vacilación alguna en el cumplimiento de las promesas o en las realidades de las bendiciones desde el punto de vista posicional, a fin de que lleguen a ser una realidad en nosotros como nuestra posición o nuestra herencia. Nunca olvidemos que nuestras bendiciones, nuestro legado y nuestra herencia en el aspecto posicional se nos fueron dadas por gracia, pero las hacemos una realidad posesionalmente es por la fe. Lo vuelvo a repetir. Nunca olvidemos que nuestras bendiciones, nuestro legado y nuestra herencia en el aspecto posicional, se nos fueron dadas por gracia, pero las hacemos una realidad posesionalmente es por la fe. Nunca se olvide eso. Yo fui sanado por la herida de Cristo. Posicionalmente eso está escrito. Pero de que se haga una verdad en mi vida, ya es un acto de fe. Que yo le crea a Dios lo que está escrito independientemente. Lo que las circunstancias, los sentidos, las tinieblas, el diablo, los demonios digan. Esto es por fe. No es un arte de magia, no es un abracadabra, una pata de cabra, no es una varita mágica, no es el genio de la lámpara maravillosa que la frota y sale un genio a resolverte los problemas, o sale Dios como genio a resolverte los problemas. No funciona así. Esto no es soplar y hacer botellas. La vida de fe, señores, no es fácil. Se te dio para librar conflictos, librar batallas, librar luchas en contra de las circunstancias adversas, en contra de las tinieblas, que están allí latentes, que se van a defender. Si eso lo entendiésemos nosotros, aunque en el texto original no aparece el término certeza, no se puede descartar que la certeza tiene relación con la fe. Tomándolo de Hebreos 6:11. La certeza es una característica de la fe. El término que aparece en el griego para certeza es upostasis. Óigase, upostasis, término compuesto, upo debajo, estemi, estar de pie. Eso es upostasis. Upostasis es estar debajo de, pero estar de pie a su vez. Por lo que indica que la certeza o la upostasis, oiga lo que es certeza o upostasis, es estar de pie bajo un gran peso como base o fundamento, soportando una gran carga sin ser aplastado por ella, sin ser triturado o derribado por ella. Esto es precisamente lo que hace la fe, mantenernos firmes de pie, sin vacilar ante el gran peso de las circunstancias negativas, adversas que llegan a nuestra vida con el fin de derrumbarnos y acabarnos, para echar por tierra el propósito de Dios que Dios nos ha confiado. Satanás se va a encargar de venir, él va a tentarte. Si no logra tumbarte con la tentación, te va a atacar.
Pero precisamente esto es lo que hace la fe, mantenernos firmes de pie, sin vacilar ante el gran peso de las circunstancias adversas y negativas que llegan a nuestra vida. Ataques, tentaciones, persecuciones que vengan de parte de las tinieblas, con el fin de derrumbarnos y acabarnos, destruirnos, sacarnos del lugar, para echar por tierra el gran propósito que Dios nos ha confiado. Señores, por fe podemos librar todo eso, porque la intervención del Espíritu Santo va a venir a favor nuestro, pero cuando nos mantenemos en fe. Si yo voy a caer, caigo de rodillas, pero en fe. Si caigo, caigo para adelante, pero en fe. Por lo menos cayendo doy un paso, pero no retrocedo. En fe. Y cuando vas a ver la gloria de Dios, la presencia de Dios por el Espíritu Santo, ángeles Dios va a enviar para liberarte, para librarnos de todos esos ataques, persecuciones, tentaciones, por la apostasis o la certeza como características de la fe. Podemos mantenernos firmes, consistentes, perseverantes, con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, y salir ilesos, cumpliendo Dios su propósito en nosotros, por la apostasis. Fíjense, todo lo que necesitamos conocer acerca de la fe. Esa es una de sus características. La fe como certeza, esa es la fe, la certeza. Una de sus características. En nuestra próxima clase vamos a hablar del término convicción. En la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción. ¿Qué indica ese término convicción? Cuando yo entendí esto de la certeza, del griego pleloforia, o de la certeza del término upostasis, que significa, es un término compuesto, upo debajo, estemi, estar de pie debajo de una gran carga. Como base o fundamento, soportando una gran carga sin ser aplastado, triturado, derribado. Esto es precisamente lo que hace la fe. Me mantiene firme, de pie, sin vacilar ante el gran peso de las circunstancias negativas, adversas, que han llegado sobre mi vida, sea de las tinieblas, de las adversidades de la vida, enfermedades, problemas económicos, por donde no he pasado en 30 años que tengo en el ejercicio del ministerio, 33 de casado y 44 de haber conocido el Evangelio. Por eso Dios en una ocasión me dijo, no puedo sacarte a la palestra, al escenario o al rodeo, a confrontar las tinieblas, a retar a las tinieblas, exponiendo el mensaje del reino eterno, cumpliendo en ti mi propósito hasta que no te enseñe esto, todo lo que tenga que ver con la fe. Porque salir sin el conocimiento de esto es entregarte a la destrucción total, al caos total. El Señor me dijo en una ocasión, nunca dudes de mí, nunca dudes de mí, nunca. Si tienes que morir creyendo, muere creyendo, pero no vivas dudando. Mantente de pie, por mucho
que las circunstancias te ataquen, el diablo, las tinieblas vengan sobre ti, porque yo no te llamé a hacer cosas fáciles. No, yo no te llamé, yo no te ofrezco un camino fácil, pero sí una llegada segura. En Dios el evangelio de oferta se acabó. Ese evangelio no existe. No existe ese evangelio. Y Dios me dijo, es necesario que conozcas todo en relación a la fe. Hay un mundo que necesita conocer todo esto también. Todo esto. Lamentándolo mucho, hay gentes que murieron creyendo que tenían fe y no era fe lo que tenían. No era fe lo que tenía, era un pseudismo, una confusión muy grande en relación a la fe, pero no era fe lo que tenía. Bueno, se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Esta es nuestra segunda clase de la fe inconmovible. Por favor, compartan este mensaje. Primeramente pido que oren mucho por mí. Oren mucho por mí. Solo la eternidad manifestará las veces que Dios ha tenido que intervenir a mi favor, las veces que Dios ha tenido que enviar ángeles a mi favor para librarme quizás de momentos de descuidos o porque quebranté un principio de reino universal, o porque me descuidé en la oración, en la vida devocional, pero mi librar vino por causa de gentes que estaban intercediendo por mí. La intersección le da acceso a la soberanía de Dios para intervenir a mi favor. Pido que intercedan por mí todo lo que puedan, intercedan. La oración del justo puede mucho. Oren mucho por mí. 2, compartan este mensaje, no se queden con él, compártanlo. Vamos a llenar al mundo del conocimiento, de la gloria de Dios, de las verdades del reino eterno. 3, usted puede aportar una ofrenda para este ministerio y lo agradecemos con honores. De esto vivimos, no dependemos, depende de Dios, pero de esto vivimos. Necesitamos dinero para cubrir demandas que hay dentro del ministerio. Usted puede y está agradecido, envíe una ofrenda. ¿Cómo lo hacemos? Ahí están los correos. Escriba o llámeme y le doy información de cómo hacerlo. Con mi respeto, mi consideración y mi amor, se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad, nuestra tercera clase, lo que es la fe inconmovible. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, meejesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.